Con relación a la última reunión de las Naciones Unidas producto de lo que está sucediendo en Venezuela, yo pienso y escribo y comunico a las Naciones Unidas. La no intervención, un derecho convertido en escudo perverso de las tiranías. La última sesión de urgencia convocada el sábado día 26 de enero en las Naciones Unidas debido a la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela da un margen de hasta dónde llegan las dictaduras escudadas en el derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de los estados. Hay que ver las declaraciones de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Bolivia para percatarse de hasta dónde puede llegar la desvergüenza y la perversidad de los gobernantes apoyados por partidos antidemocráticos liderados por Cuba y que la comunidad internacional consiente hasta que los Estados Unidos les sale al paso. Todos sabemos que en Cuba la violación de derechos es sistemática. Esto además de estar plasmada dentro de la Constitución como delito punible colectivo para toda la sociedad. Centenares de personas son arrestadas arbitrariamente, se les priva de sus propiedades y medios de trabajo por la fuerza o se les aplica un supuesto e inventado delito para encarcelarlos después de procesos realizados violando las propias leyes institucionalizadas y plasmadas en sus códigos de supuesta justicia y los derechos del sistema judicial, donde jueces, fiscales, instructores policiales y demás personal encargado de conducir correctamente las investigaciones o juicios prevarican abiertamente y con toda impunidad, y todos en conjunto violando los derechos humanos plasmados en la Carta Magna de la que Cuba es signataria desde 1948, no permitiéndoles a los acusados el ejercicio de las garantías procesales ni el ejercicio de la defensa. Además, son supuestamente juzgados por tribunales parcializados con la política de gobierno y utilizando declaraciones de testigos sometidos a la amenaza, la coacción, el chantaje y el cohecho por afiliación política, y además muchas veces ajenos a los hechos. Es vergonzoso que naciones como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia estén reclamando a las Naciones Unidas respeto a la libre determinación de los pueblos. Las dictaduras, los sistemas totalitarios se escudan en el derecho a la no injerencia en los asuntos internos de los estados para, como el esclavista, tener sometidos sus pueblos a la opresión, porque después que ascienden al poder se adueñan de sus países como feudos y no como naciones. ¿Es que acaso los que salen a las calles a protestar, a los que asesinan y encarcelan, a los que no se les brinda ni tan siquiera la oportunidad de tener representación gubernamental, como en Cuba a los pensadores diferentes a la ideología del Partido Comunista, esos no pertenecen al pueblo? Esas minorías hay que discriminarlas, excluirlas, dejándoles solo el camino del exilio forzoso o vivir condenados a la incertidumbre para existir. ¿Acaso no tienen la condición humana? ¿No tienen derecho a que alguien los represente o los defienda? Está más que justificada la intervención sobre estos estados que gobiernan sus pueblos privándolos de sus derechos por la fuerza del poder. Es más, es una obligación la intervención. Es una obligación defender al desvalido, al indefenso, al individuo condenado por la fuerza a la servidumbre. No hacerlo es participar del atropello, del genocidio, de la opresión. ¿Es que acaso siempre tenemos que esperar por los muertos para intervenir? Porque la sangre y el llanto circulen por las calles y dejen su dolorosa huella sobre los corazones y las almas para actuar. Sí, Estados Unidos ha intervenido en algunas naciones para liberarlas del yugo de los tiranos que las ha gobernado, porque los Estados Unidos tienen el coraje necesario, porque el sentido del deber lo ejercen poniendo en riesgo y ofreciendo por el prójimo la vida de sus hijos. A veces por pueblos ingratos y cobardes,
Y cuando una nación ofrece voluntariamente sus hijos por la libertad y la justicia de otros, cualquier acto de gratitud hacia ella es poco. Y enfatizo voluntariamente porque las vidas que se han ofrecido de cubanos en las campañas políticas pacíficas y violentas de parte de Cuba no han sido voluntarias, sino obligadas por asuntos económicos, sociales y políticos. Miles de internacionalistas fueron a participar en la guerra de Angola, Etiopía y otros países sin conocer siquiera el porqué, pero estaban presionados a hacerlo para mantener su posición social ventajosa que tenían dentro del país, incluyendo la militancia del partido, porque era y aún es la única forma, suponían, de conseguir algo material, de progresar económicamente, porque era la única forma de ejercer el artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que el Estado cubano había prohibido su ejercicio desde 1960. Esto no lo he inventado. Consulté a muchos antes de partir, en la misma Angola, y después que regresaron. ¿Qué hubiese sido de Panamá si los Estados Unidos no le hubiesen puesto punto final al narcogobierno del general Noriega? ¿Qué hubiese sido de Granada? ¿Qué hubiese sido de Irak con el asesino de Saddam Hussein al frente del gobierno? ¿Cuántas fosas comunes más existieran en Libia? Una vez más se pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una vez más Cuba lleva al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y todo porque los Estados Unidos y la comunidad mundial han permitido el desarrollo de la dictadura castrocomunista. Todo por el escudo de la no intervención en asuntos internos de los estados. ¿Con cuánta perversidad utilizan este derecho las tiranías? Si no fuera la existencia de la revolución de y para los Castros, la epidemia antidemocrática no se hubiese esparcido por América y otras latitudes. El veneno del odio hacia los Estados Unidos no hubiese victimizado a tantas almas. ¿Qué más se puede esperar de un régimen antidemocrático, anticristiano, que gobierna a su pueblo por la fuerza del poder e implantando el terror, haciendo de la dependencia existencial un estado de servidumbre permanente? Creo que la ONU está obligada a la intervención armada si es preciso en estos casos, ante esta política opresiva, antidemocrática y violatoria de los más elementales derechos, antes de la pérdida de vidas y el colapso de la democracia, ante el estado de indefensión de estos pueblos desprotegidos por la prevaricación de sus sistemas judiciales, donde la fuerza y el abuso de poder se imponen ante que cualquier ejercicio de la justicia. Estado de paz América declarado por estos narcoestados. Sépase que ningún estado que mantenga la paz mediante la violación constante y colectiva de los derechos humanos, donde la condición de existencia de un individuo está sometida a su estatus político que también determina su libertad y la supervivencia, donde las minorías no tienen representación legal en ninguna institución económica, social o política, esa paz no es la paz digna de los pueblos, sino la sumisión del esclavo al dueño que enarbora el látigo si reclama un mendrugo de pan más. Cito un caso que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas se pronunció recientemente, recomendándole al gobierno de Cuba libertad inmediata y restitución de los daños. Un caso en que se violaron no solo los derechos humanos plasmados en la Declaración Universal, sino todos los derechos constitucionales, institucionales y judiciales de las leyes existentes dentro del país, estando también en conocimiento estas violaciones a las más altas instancias del gobierno de Cuba. El caso de Omar y Onésimo Rosabal Sotomayor, condenado el primero a 8 años de privación de libertad con disposición de todos sus bienes y 2 años sin reclusión al segundo. Por supuesto que no son los únicos que han ido a prisión siendo inocentes. Centenares o miles de procesos se han sucedido y continúan efectuándose en Cuba después que Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia de las armas. Relativamente pocos se han atrevido a ser denunciados desde dentro de la isla
por temor a las represalias y el terror implantado por la tiranía. Pocos también han sido investigados por las Naciones Unidas. Reciente tenemos los arbitrarios procesos contra Aymara Lorenzo, Ismael Reñiz, el doctor Galvez, casas allanadas como la de Niurka de la Caridad, donde le robaron por la fuerza pertenencias, como a mí, que se personaron más de una docena de sicarios entre policías uniformados de azul y verde olivo y agentes de civil al mando de la mayor Tania, y sin enseñarme una orden de registro, después de un allanamiento me quitaron por la fuerza mi laptop, mi teléfono, mi cámara, mis memorias con contenido personal, mi trípode, mi grabadora, discos, cables de conexión, reproductor de discos, mi moto eléctrica, documentos personales y hasta la billetera con el dinero. Eso sucedió el día 2 de marzo de 2018 a las 07 de la mañana. Me tuvieron en un calabozo incomunicado hasta el día 5, en que fui liberado con una fianza de 2.500 pesos moneda nacional. Pronto se cumplirá un año y ni siquiera me ha visitado o citado un instructor para instruirme. No me entregaron documento alguno que acredite lo que se llevaron, y supongo que la acusación es por un supuesto delito de receptación de propiedades entradas legalmente por el aeropuerto, y muchas por mí. Esta es la zona de paz, cuando se le puede hacer estas cosas a los habitantes de un país solo por pensar diferente y ejercer los derechos humanos que por condición humana le corresponden. Si así es como se conciben las zonas de paz, con gobiernos y gobernantes corruptos que mancillan la condición humana, deshonran las virtudes, denigran y someten el decoro a la condición de la servidumbre, es preferible renunciar a la paz. Por lo menos yo, que me creo un hombre de paz, renuncio a ella. Espero que las Naciones Unidas y todas aquellas personas, ya sean funcionarios o no, gobernantes o representantes de organizaciones políticas, se percaten del desamparo que tienen estos pueblos, del desamparo que tienen estos individuos, del desamparo que tenemos todos los cubanos que pensamos diferente.